vamos a hablar sobre la inflación y los precios, que es otra de las macromagnitudes más relevantes y que más espacio ocupan en los medios de comunicación. Cuando hablamos de la inflación de un país o de una región, a lo que nos referimos es a cuánto han variado los precios, una media de los precios en dicha región en un periodo de tiempo determinado. La forma más habitual de medir la inflación es viendo cómo varía un índice de precios al consumo, al que llamamos IPC, una macromagnitud que es muy común. ¿Pero qué es exactamente un índice de precios al consumo? Bueno, el IPC, el índice de precios al consumo, es una media de los precios de los productos que consumen los ciudadanos. Vamos a ver con un ejemplo qué es lo que sería el valor de un índice de precios al consumo. Vamos a imaginar un país donde todo lo que se consume al año fueran patatas y vestidos. Pues en esos números que tenéis ahí indicados, pues imaginemos que se consumen 100 millones de kilos de patatas a 1,50 € el kilo y 1 millón de vestidos a 50 euros cada kilo. Lo que se hace para el IPC, para calcular el IPC, es calcular cuánto cuesta una cesta típica de la compra, la cesta típica de la compra de los individuos de la región. Esto se calcula yendo a los hogares y preguntando qué es lo que compran los hogares y se hace una estimación de la cesta típica, la cesta media que se adquiere. Podríamos imaginar que en este país, en esta región, la cesta típica está compuesta por 100 kilos de patatas y un vestido al año. Pues esto es lo que normalmente compran los hogares en ese país. Bueno, pues para calcular el IPC lo que se hace es una media de los precios de cada uno de los productos que se hace calculando el precio de esa cesta de la compra. Vamos a imaginar que al año siguiente las patatas pasan a valer 2 € el kilo, suben de 1,50 a 2 €, por tanto la subida sería del 33%, y los vestidos no suben nada, siguen valiendo 50 €, por tanto tenemos una subida del 0%. Con ese dato, el año anterior, la cesta de la compra, esa cesta formada por los 100 kilos de patatas y el vestido, costaba 200 €, 150 € los 100 kilos de patatas y 50 € el vestido. ¿Cuánto costaría esa cesta típica de la compra al año siguiente? Bueno, pues pasaría a costar 250 €. 200 € que costarían los 100 kilos de patatas y 50 € del vestido. El IPC lo que nos mide es cómo varía el precio de esa cesta de la compra, ¿no? Lo que nos mide es esa subida de 200 a 250. Lo que hacemos para calcular el IPC es esa cesta de la compra, hacer un número, lo que se conoce como un número índice, que es darle el valor 100 a uno de los años. En este caso le vamos a dar al primer año el valor 100 y para el resto de los años se calcula pues en proporción a ese 100 pues cuánto valía la cesta de la compra, pues con una simple regla de 3. Si ese 200 va a ser 100, pues el 250 del segundo año pues sería X y obtenemos cuánto valdría ese índice de precios. Fijaros, ¿no? Pues tenemos la cantidad que forma la cesta de la compra, 100 kilos de patatas, un vestido, en los precios en 2003, 1,50 y 50, 2 y 50, y lo que hacemos es calcular el precio de la cesta en ambos años, 200 € en 2013, 250 € en 2014. Pues bien, el índice de precios en el año base, que sería 2013, sería 100, y el índice de precios en el 2014, haciendo esta regla de 3, pues 100 es a 200, como X es a 250, pues obtendríamos 125, que sería, pues, con base, si esa cesta costaba 100, por cada 100 que costaba esa cesta en 2013, pasa a costar 125 en 2014. Eso es el IPC, que es un número índice, una media de los precios. Cuando hablamos de inflación nos referimos a la tasa de variación del IPC. ¿Cómo se calcula la inflación en un periodo determinado? Pues era la tasa de variación del IPC en ese año. Es decir, la inflación, que la hemos señalado ahí, como veis, con la letra pi de t, la inflación en el periodo t es el IPC en el periodo t menos el IPC en el periodo anterior, t menos 1, partido del IPC en t menos 1 y por 100. Eso es la tasa de variación del IPC. En el caso que teníamos anteriormente, la inflación en 2014 sería el IPC de 2014 menos el IPC de 2013, partido del IPC de 2013 por 100. 125 menos 100, partido de 100 y por 100 nos da un 25%. Ese 25% sería la inflación, sería la subida de inflación que nos indica el IPC. La inflación en ese país durante el año 2014 fue del 25%, porque la subida media de los precios, dado lo que cada producto representaba en la cesta de la compra, es de un 25%. Los IPCs reales estiman con una encuesta en qué se gastan los individuos y en qué proporción a lo largo de un año, y luego van calculando cada año cuánto sube el precio medio de esa cesta de consumo representativa. En España, el Instituto Nacional de Estadística realiza estas encuestas y calcula dos datos. Por un lado calcula el IPC, que es con la cesta típica de consumo en España, y por otro lado también se publica el IPC armonizado, que es con una cesta de consumo típica en Europa y que nos permite comparar cómo varían nuestros precios con los precios de otros países.
La inflación, estas subidas de precios, ocasionan diversos problemas en la sociedad. Por ejemplo, si suben los precios, los salarios van a perder poder adquisitivo. La inflación alta, además, hace que los ahorros que están en forma de dinero pierdan capacidad de compra, y esto afecta sobre todo a las clases más bajas, que suelen tener sus ahorros en forma de dinero y no en forma de activos. Cuando hay inflaciones altas, las empresas ven modificados continuamente sus costes, y esto dificulta mucho la planificación de la producción. ¿Por qué suben los precios? Vamos a ver una teoría muy sencilla, que es la teoría cuantitativa del dinero, y es muy antigua, pues procede de David Hume, y que la propuso pues, por el siglo XVIII. Vamos a imaginar que en un país a lo largo del año se produce una cantidad Y de cosas vendidas, a lo que lo llamamos la renta. Eso es la cantidad de cosas que se producen. Y vamos a pensar que el precio medio, ese IPC, pues sería de P. Entonces el valor de lo que se produce será P por I, lo que se produce por el precio medio de cada una de ellas. Además vamos a imaginar que hay una cantidad M de dinero circulando. Esa cantidad se refiere a los billetes o monedas con los que se pagan las cosas. Bueno, vamos a definir el concepto de velocidad del dinero como P por I entre M. ¿Esto qué es? P por I es el valor de lo que se produce. M es la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. Cuando dividimos P por I entre M, esa V que nos da es la velocidad a la que circula el dinero. Es decir, es una medida de cuánto tiene que cambiar de mano el dinero en el país a lo largo del año para que se puedan pagar las cosas. Por ejemplo, imaginemos que lo que se produce a lo largo del año en el país son 50 kilos de tomate. Eso es todo lo que se produce. Esa sería la Y. La producción es de 50. Y que se vende a 2 euros cada kilo. El precio sería de 2. Por tanto, el valor de todo lo que se produce son 100 euros al año. Se produce por un valor de 100 euros al año. Si para pagarlos hubiera un único billete de 20 euros, para poder comprar todos esos 100 euros que se producen al año con ese billete de 20 euros, pues si os fijáis, pues 100 entre 20 sale 5. El billete tendría que cambiar 5 veces de mano para que pudiera pagar esos 100 euros. Bueno, pues esa V igual a 5 es la velocidad del dinero, es la velocidad a la que cambia de mano, es una medida de a qué velocidad cambia de mano el dinero en la economía. Y esto depende, bueno, pues de las costumbres de la gente, ¿no? De cuánto tarde la gente en dar un billete una vez que le llega a él. Esa velocidad consideramos que es muy estable en la economía, ¿no? Pues la tendencia que tiene la gente a soltar a dar el billete, a entregar el billete cuando le llega a él, pues es una cosa que depende de los gustos de cada uno y es como muy estable. La renta, lo que se produce en la economía, pues también podemos imaginar que es bastante estable las cosas que podemos producir. Entonces, si tenemos que P por I, el valor de lo que se produce, tiene que ser igual al número de veces que cambian de mano los billetes por la cantidad de billetes que hay, y consideramos que la Y y la V son muy estables, ¿por qué va a poder cambiar la P? Pues básicamente la P va a cambiar, va a aumentar los precios, va a aumentar básicamente cuando aumente la cantidad de dinero. Esto es lo que dice la teoría cuantitativa del dinero, que los cambios de los precios se deben principalmente al cambio de la cantidad de dinero. Si hay más cantidad de dinero, subirán los precios. Si baja la cantidad de dinero, bajarán los precios. Esto nos advierte del problema de introducir dinero en la economía. Imaginemos que el gobierno no tiene suficientes impuestos para pagar todos los gastos que se ha comprometido a hacer. ¿Qué es lo que podría hacer un gobierno? Bueno, pues imprimir dinero y con esto pagar los gastos que tiene. Lo que nos dice la teoría cuantitativa es que esa mayor cantidad de dinero irá directamente a la generación de inflación. Fijémonos que el gobierno podría en cualquier caso, siempre que lo deseara, hacer más gasto, ¿no? Pues distribuir gasto para lo que quisiera creando dinero, porque el gobierno tiene la capacidad de crear dinero. Bueno, pero lo que vemos con esto es que ese dinero nuevo en realidad no sale de la nada. Sale de la nada, pero tiene la consecuencia de que genera inflación, genera subidas de precios. Y las subidas de precios, como hemos dicho, afectan sobre todo a los ahorros de las clases más bajas, de las clases medias y bajas que lo tienen en forma de dinero y no en forma de bienes de capital, por ejemplo. Por eso se dice que la inflación es un impuesto sobre los pobres. El Estado podría pagar esos gastos con dinero creado de la nada, pero eso lo terminarían sufriendo sobre todo los que menos tienen, que son los que tienen sus bienes, los que reciben sus rentas en dinero, no en bienes. No tienen fábricas, no tienen capital, no tienen tierras, solo tienen sus sueldos que bajarían su capacidad de comprar debido a la subida de los precios que generaría esa creación de dinero. Por tanto, esos mayores gastos se terminan financiando a costa de la pérdida de poder adquisitivo de las clases más bajas. En periodos muy largos de tiempo esto es muy cierto, los precios están muy vinculados a la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. En periodos más cortos de tiempo, bueno, puede haber otro tipo de fluctuaciones de oferta y demanda agregada que nos lleven también a cambiar los precios.